Muy buenas. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Hidalgo. A continuación, les presentamos el trabajo final de la Unidad 5 para la materia de instrumentación, impartida por el docente Guillermo Capistrano Zúñiga Neria. Los que presentamos este trabajo somos García Carmona Claudia Georgina, García Suárez Abraham Levi, Mondragón Tinajero Carlos Daniel, Mora Sandoval Braulio y su servidor Ramírez Arias Juan Pablo. El PID. El PID existe desde 1991. Se usa para estabilizar sistemas. Este consta de una parte P, que es la parte proporcional, una parte I, que es la parte integral, y la parte D, que es la parte derivativa. Estas partes son calculadas para la estabilización del sistema. La parte P se encarga de estar corrigiendo el error en el presente. La parte I depende de los errores pasados. Y la parte derivativa es una predicción a los errores futuros. Inicialmente fue implementado en barcos para estar corrigiendo la posición. Actualmente se usan en casi cualquier sistema, por ejemplo en lazos de nivel, de presión, flujo y en este caso estaremos presentando uno de temperatura. Como podemos ver en el diagrama, el error se divide en uno de estos tres bloques, ya sea si el error es en el presente o el error es en el pasado o si son futuros errores. Una vez salen al proceso, si el sensor capta un error, es mandado al bloque. Y pues sirve, el control PID pues sirve para la estabilización de los sistemas. Control proporcional. Este tipo de control es el método más simple y a veces también el más utilizado, ya que tiene la característica de tener una relación lineal. Es decir, que también como su nombre lo indica, va a realizar un ajuste de manera proporcional. Aquí tenemos este ejemplo en el que nuestro control va a intentar manipular la posición de una válvula para controlar la temperatura. Digamos que aquí tenemos esta banda proporcional, que es el punto de donde está abierta nuestra válvula, completamente abierta, hasta donde está completamente cerrada, y tiene una variación de 0 a 100 grados. Es decir, que con esta válvula vamos a controlar la temperatura de 0 a 100 grados, y nuestro punto de consigna son los 50 grados, y el 50% de la abertura de la válvula. Lo hace en este caso de manera proporcional. Si podemos ver que tenemos una variación de 25 grados y de este punto a este punto también se abre la válvula 25%, por lo que aquí se dice que la ganancia es de 1. Y como entendemos, la ganancia es la relación entre la variación de la señal de la salida del controlador a la válvula, a la válvula de control y la variación de la señal de entrada. Y pues bueno, la ganancia pues básicamente es el grado de ajuste del controlador proporcional, que viene definido por eso. En el caso de que nuestra ganancia fuera 2, si nuestra variación es de 25, nuestro control sería el doble de esa variación. Es decir, que en vez de darnos 25, ajustaría 50% de la válvula. Ahora, una de las desventajas con las que cuenta este tipo de control es el error de offset. Como mencioné ahorita, por ejemplo, hay casos en los que si hay un determinado error, por ejemplo, en el caso anterior, que es de 25%, perdón, de 25 grados el error, pero yo tengo una ganancia muy alta, como en el caso como lo menciono acá atrás. Si yo hago eso, pues se va a pasar la temperatura hasta acá, ya que si lo vemos de alguna manera, suponiendo que cuando está abierto el 50%, pues manda a 50 grados la temperatura. Entonces, yo quería tener mi temperatura a 25 grados, pero por la ganancia o por la forma en la que funciona mi control proporcional, se fue hasta acá. Esto debido a que hay veces en las que funciona de manera inercial, no es tampoco tan exacto.
sino que, por ejemplo, si un calentador lo activo para que caliente a cierta temperatura y yo lo detengo hasta que ya superó la temperatura, pero el calentador, si digamos que es una resistencia, se va a pasar de esa temperatura hasta que no se enfríe por completo o llegue a la temperatura a la que quería. Y de ahí surge pues este error que tienen los el control proporcional, que le llamamos offset, que es cuando se pasa de la temperatura. Y pues ya veremos que con los otros tipos de controles nos ayuda a corregir este error. Control integral puro. Este controlador genera una señal de control que trabaja en función del error. Mientras este se mantenga nulo, el control no realizará ninguna acción. En cuanto detecte un cambio en la señal del controlador, entrará en función hasta lograr corregir el error que se genere. Este controlador por sí solo siempre tratará de sobrecorregir el error que detecte, por lo cual en campo suele trabajar a la par del control proporcional y derivativo. La configuración que tiene este controlador implementado como amplificador operacional se muestra en la siguiente figura. Justo a un costado muestra la fórmula que ocupa para ser conectado. Control derivativo. El control derivativo es una acción que se puede combinar con un control proporcional o integral o ambos, lo que conlleva nuestro PID. Este concede una alta sensibilidad que responde a la velocidad y de cambio del error. O sea, cada vez que nuestra gráfica pasa por nuestra línea de referencia, este va a generar un cambio en su medición. Va a generar una corrección antes de que el error se haga más grande. Y esto va amortiguando el error. El control derivativo anticipa el error de accionamiento e inicia una acción correctiva temprana. Esto quiere decir que respecto al tiempo también lo va corrigiendo y va estabilizando el sistema. La constante de tiempo derivativa nos dice que es el tiempo requerido para que una acción proporcional contribuya a la salida del controlador en una cantidad igual a la acción derivativa. Esto quiere decir que si tenemos una acción derivativa pequeña, es porque nuestra constante de tiempo es pequeña. Si tenemos una constante de tiempo derivativa grande, la acción será el más grande. Como se puede ver en la gráfica, por ejemplo, tenemos en rojo que tenemos una constante pequeña de 0.5, lo que genera que sea corto, que pase por la línea cada vez más corto. Y en negro tenemos una constante derivativa de 2, algo mayor, que pasa por un largo tramo, no pasa tantas veces como la roja, como una constante pequeña, pasa más largo, es más prolongado. Y si tenemos una acción de 1, pues es un punto intermedio, no es tan largo ni tan corto, y esto sirve para controlar la velocidad con la que el control integral añade la velocidad al sistema, y el control proporcional va haciendo la medición de esta. Bueno, ya se ha explicado en qué consiste el control PID y también se ha hecho la descripción de cada una de sus partes. Aquí ya tenemos un sistema en el que vamos a aplicar este control. Tenemos el sistema que es el horno, este horno que nos proporciona Proteus. Tenemos la salida ya condicionada, como sabemos el horno que proporciona Proteus ya trae, por así decirlo, un sensor integrado y nos proporciona una temperatura en voltaje. En este caso se respetaron todos los parámetros del horno, solo se cambió lo que es el wattaje a 120 y nuestro coeficiente de temperatura a 0.1.
predeterminado es 1. ¿Por qué? Porque si se dejaba 1 volt iba a generar voltajes muy altos, entonces no era algo que se quisiera. Por ello, pues se ha reducido la resolución. Entonces nuestro horno pues tiene nuestra variable controlada, que es la temperatura. Tenemos aquí un restador. ¿Qué es la función de este restador? Bueno, como podemos ver aquí, una parte va conectada a mi sistema y la otra va conectada a este potenciómetro. ¿Qué es este potenciómetro? Pues va a definirnos nuestro voltaje de referencia del sistema. Es decir, el voltaje que tenga aquí va a ser el voltaje de referencia que va a intentar igualar o va a intentar mantener mi control. Este restador nos sirve pues para generar el error. ¿Por qué? Bueno, si lo ponemos de un modo sencillo, tenemos nuestro valor de referencia, supongamos que es 5 volts, idóneamente. Y aquí me está generando un voltaje que llega a los 6, entonces tengo un error de 1 volt. Ese error pues lo consigo si resto estos dos valores. Ese sería mi error. ¿Por qué? Porque es la diferencia o el valor, ya sea hacia arriba, es decir, positivo o negativo, que tengo que no coincide con mi variable. Entonces, el restador me ayuda a saber o me genera como tal la señal de error que tiene mi sistema respecto a la referencia, que es en la que yo quiero que se mantenga. Y después tenemos el control PID. Este es solo una de las configuraciones del PID. Se puede diseñar o armar de muchas maneras. Básicamente, lo que va a hacer el control PID en este sistema, pues es corregir el error con respecto al tiempo. Lo voy a ir reduciendo gracias a toda la estructura que ya se explicó con anterioridad. Y pues va a retroalimentar mi sistema hasta estabilizarlo. Aquí lo podemos ver de manera gráfica. Se ha corrido el análisis para la referencia que se muestra y aquí tenemos la referencia en verde y nuestra salida del horno en rojo. Como podemos ver, nuestro PID hace que el error, que pues son estas oscilaciones que están fuera de la referencia, que es esta línea verde, se vaya corrigiendo con respecto al tiempo hasta prácticamente hacerse 0 o desaparecer, y mantiene así nuestro sistema estable. Se va a hacer una demostración del funcionamiento y la graficación. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es hacer la simulación. Vamos a cambiar el tiempo para que pues se alcance a ver, porque si es un tiempo muy reducido pues no va a alcanzar a graficar. Como sabemos, pues esto va en función del tiempo. Aquí ya tenemos nuestra variable de referencia, aunque podemos observar que aquí está, de ahí sale ese voltaje, y nuestra variable de control, que aquí es la salida del horno, solo para que se compruebe que sí es el funcionamiento real. Y pues vamos a correr nuestra simulación. En este caso la referencia es de 10.5 volts, que corresponde a lo que serían 105 grados centígrados. Y pues solamente es cuestión de esperar a que la simulación termine de correr. Como sabemos, tarda un tiempo en graficar. Y pues vamos a esperar a que esto grafique. Como podemos ver, aquí el potenciómetro nos deja variar la resistencia y por lo tanto el voltaje de referencia. En este caso, el voltaje de referencia que se ha fijado es de 15. Como sabemos, pues los potenciómetros solamente suben en porcentajes de 10, por lo que pues nos va a dar valores solo que tengamos de 1.5 a 1.5. Igual esto se puede modificar o se puede utilizar otro rango de referencias, modificando el valor del voltaje que tenemos dentro de aquí o modificando el valor del potenciómetro. Esto pues básicamente no afectará nada a nuestro circuito de control como tal, simplemente nos ayudará a hacer un ajuste de la referencia que queremos que respete. Bueno, corté el video un poco porque
pues sí se tarda un rato en simular. Pero pues aquí ya está terminando y aquí pues ya podemos observar lo registrado. Solamente si se alcanza a observar, el valor de referencia ya estaba establecido en 10.5 y el valor de la entrada ya estaba establecido en 10.5. Pues aquí tenemos la gráfica. Tenemos nuestro valor de referencia aquí ubicado, es esta línea verde, y nuestra variable de control, que gracias a nuestro PID pues se va reduciendo su error respecto al tiempo y se acopla a lo que es nuestra referencia, generando pues así un error de 0. Es decir, pues si se va a observar, si se vuelve a correr esto, sin graficarlo, porque pues sí tarda bastante, podemos observar cómo va a haber variaciones y se va a ir acercando. Va a oscilar hacia arriba y hacia abajo, como vamos a ver en los valores de los voltajes. Sube y baja. Aquí se puede observar. Sube a 14, baja a 13 y luego tenemos valores más bajos a 10 y eso es lo que va haciendo al principio su oscilación. Podemos observar cómo respecto al tiempo cada vez oscila en valores más cercanos, es decir, ya no se va hasta el 14, sino que baja hasta el 11, hasta el 9, sube hasta el 11, baja hasta el 9 y se va de alguna manera estabilizando el sistema hasta que adquiere el valor que tenemos como referencia. Pues no va a dejar de oscilar hasta que alcance ese valor y lo iguale. Y es cuando ya tenemos que estas líneas pues están en el mismo nivel o están prácticamente encimadas. Y ya, ahí es básicamente en esta parte del tiempo. Pues aquí tenemos la gráfica y ya observamos cómo es que se comporta en el circuito. Básicamente eso hace el control PID. En este caso la referencia, como ya se explicó, se puede variar. Y pues aquí tenemos la gráfica del comportamiento que se hace gracias al sistema que pues ya mis compañeros explicaron.